Después de diversas conversaciones con respetados maestros de diferentes escuelas tradicionales y de investigaciones personales relacionadas con el tema, hemos llegado a la conclusión de que, lamentablemente, es muy difícil describir exactamente la ruta de la creación o de cuáles han sido los fundamentos de la historia completa del Aikijujutsu, ya que la documentación de esta noble arte no ha sido históricamente bien recopilada, de manera que lo que tenemos son versiones transmitidas oralmente, que creemos se aproximan mucho a la realidad. En primer lugar, la historia nos conduce a Yoshimitsu Shinra Saburo Minamoto, un famoso samurái de Seiwa Genji Han, descendiente del emperador Seiwa. El agregar Genji indica líneas hereditarias que recibían el otorgamiento del título para descendientes no herederos, creando clanes específicos que llevaban el nombre del emperador del cual descendían, hace aproximadamente 900 años. El emperador Seiwa Tenno, del 850 al 880, fue el 56º emperador de Japón. Tuvo 13 emperatrices y 18 hijos, entre ellos el príncipe imperial Sadasuni, del 873 al 916, padre de Minamoto no Tsunetomo, del 894 al 961, hermano pequeño del príncipe Taejun y fundador de la línea Seiwa Genji, de la cual fueron descendientes los shogun del shogunato Kamakura y del shogunato Ashikaga, cuyo shogunato Tokugawa reclamaba la descendencia. A Minamoto no Yoshimitsu se le atribuye el surgimiento del Aikijujutsu, aunque hay quienes opinan que este arte proviene en sus rudimentos del príncipe Taejun, 850 a 880 después de Cristo, sexto hijo del emperador Seiwa, cuyo estudio por el desarrollo se basaba en los fundamentos del Aiki. El Aikijujutsu se mantendría como el arte secreto de la familia. En esos tiempos era común que maestros de artes marciales examinasen cadáveres y los disecaran para entender mejor el funcionamiento de la máquina humana y poder avanzar en sus conocimientos anatómicos y funcionales con vistas a sus habilidades para la guerra. Minamoto no Yoshie, 1039 al 4 de agosto de 1106, nace en la quinta generación del Seiwa Genji, durante el periodo Heian. Fue considerado un gran guerrero, cuya fama también alcanzaba a su hermano pequeño, que fue también un gran general, llamado Yoshimitsu, de 1036 a 1137, o nombre completo, Shinra Saburo Minamoto Yoshimitsu, fundador del Daitoryu. Yoshikyo, nieto de Yoshimitsu, se estableció en la ciudad de Takeda, provincia de Kai, y tomó el nombre de la familia Takeda y linaje Kai Genji Takeda. Aikijujutsu. Etimológicamente, Ai proviene de Awaseru, que es el encuentro entre los puntos o armonía. Ki, energía o fuerza vital. Yu, flexibilidad o adaptabilidad. Y Jutsu, arte. Se dice que tiene sus orígenes en el arte de la espada, el Kenjutsu, cuando en las batallas no había más solución para la defensa que el concepto del Tsukima, vacío. El Tsukima representa un fundamento básico del Aikijutsu y quiere decir hacer que un adversario, inicialmente portando la espada katana, no logre alcanzar su objetivo usando apenas los conceptos de los 4 elementos: agua, fuego, aire y tierra. A partir de este principio surgió el primer movimiento que hoy constituye el Aikijujutsu. Nunca se ha discutido tanto sobre la veracidad de las técnicas aplicadas en el Aikijujutsu y por consiguiente en las artes derivadas de esta. Las prácticas de los Seitei-gata favorecen la construcción del pensamiento de la época en que espadas, lanzas, naginata, etc. eran las armas más peligrosas. Ciertamente, los maestros más sabios adaptan tales conceptos y pensamientos, haciéndolos aplicables en cualquier tipo de situación. En su mayoría, muchos hicieron uso de las estrategias Heiho como fuente de inspiración y adaptación a las situaciones reales, empíricas. Si estas estrategias Heiho hacen parte de los estudios de Aikijujutsu, ciertamente estarán utilizando las técnicas de este arte. La realidad de cada ataque se encuentra en el tiempo de su aplicación. Uke y Tori comulgan del mismo cáliz de sabiduría en relación al tiempo. Sin embargo, cada uno bebe a su manera. Todos sabemos la importancia de cada respiración dentro de las formas y aplicaciones técnicas del Aikijujutsu, al igual que su relación con los elementos, aire, agua, fuego y tierra. Cada uno de estos elementos, dentro de su forma de inspiración e inspiración alterna, y determina la calidad del ki, emanado durante los movimientos. Otro punto importante de un estudio aún más profundo es la relación existente en cada técnica, como el intervalo de cada elemento y su construcción positiva y negativa,
conocido en la medicina oriental y en el taoísmo como ciclo constructivo y destructivo. Desde los primeros tiempos, los dos polos arquetípicos de la naturaleza fueron representados no solo por lo claro y por lo oscuro, sino igualmente por lo masculino y por lo femenino, por lo inflexible y por lo dócil, por lo de encima y por lo de abajo. Yang, lo fuerte, lo masculino, el poder creador, se asociaba a cielo, mientras que el yin, lo oscuro, lo receptivo, lo femenino, lo material, era representado por la tierra. El cielo está arriba y está lleno de movimiento. La tierra, en la antigua concepción geocéntrica, está abajo y en reposo. De esa forma, Yang pasó a simbolizar el movimiento e Yin el reposo. La acción de Uke, que se hace Yang y es transmutada a Yin cuando Tori inicia su trayectoria. Una vez iniciada esta comunión en forma de técnica, estas dos fuerzas, Yin y Yang, se reflejan a nuestro alrededor donde entrenamos. Si nuestro movimiento muestra un buen equilibrio entre los símbolos del Yin y el Yang, las fuerzas a nuestro alrededor estarán en armonía, aportando la sensación de armonía técnica y perfección simétrica. Si hay desequilibrio, lo que sigue es una mala sensación y la descompensación de las fuerzas actuantes en el movimiento. El primer punto de esta fragmentación es la separación del mito y del pensamiento empírico. Una cosa es cierta, todos somos energía en movimiento, pero ¿qué tipo de energía? Los místicos relatan un tipo de energía invisible pero presente. La ciencia nos habla de una energía electromagnética. Aiki-Jujutsu tiene que ver con el despertar, ya que orienta el cuerpo que sigue el flujo. Es el momento en que Tori y Uke se hacen uno. A partir de ahí se descubre la virtud de hacer parte de los tres planos, fisiológico, psíquico y energético, Ki. Movimiento y respiración se hacen uno, Kokyu, en el instante en que por su mediación logramos acceder a todos ellos. Ki-wo Tsukete no es más que dar continuidad a la energía, Nagare, el único proceso del Tadaima, doblemente voluntario e involuntario. Si lo queremos, podemos acelerar, retardar, parar y volver a empezar el ritmo de cada instante. Una vez iniciada la unión de Tori y Uke, es posible exhalarlo, el Ki, y hacerlo más profundo o superficial. Una vez que Uke inicie su movimiento hacia Tori, ya está creado un campo de actuación de la energía. En comunión con Tori, ese campo de actuación se hace mutable y progresivo. La interacción de estos dos puntos, Tori y Uke, en el ambiente crea una buena o mala reverberación de esta energía. En realidad, es el ciclo de los elementos que puede ser constructivo o destructivo, y que va a generar la calidad positiva o negativa. Dentro de la línea geométrica del pensamiento podemos definir el dojo como cuadrado, el hombre como triángulo y sobre los dos, el círculo. El cuadrado sería la tierra y el círculo, el cielo. El hombre es el eje de unión entre esos dos polos de energía. Mágicamente podemos decir que una vez que esas informaciones sean asimiladas por el consciente energético, descubriremos dos aspectos importantes: la armonía del yu, la totalidad, la interacción, y el mu, el vacío. En el yu armonizaremos el todo con el todo, donde los movimientos son simétricos y perfectos en su ejecución. En el mu, el movimiento busca el intervalo desconectado de cada instante y momento para detener las energías y que se estabilice el funcionamiento de toda la energía exterior. Sin embargo, sabemos que en realidad la energía exterior nunca se detiene, pero una vez que está en comunión el círculo, el triángulo y el cuadrado, ahora en orden decreciente, podemos percibir la creación de un campo. Este campo hace emerger ese potencial transformador y revolucionario del momento en que la energía se hace viva. Sin embargo, si situamos energéticamente un determinado momento, saldremos de la concepción del arte como entidad inmanente y no histórica, y el esclarecimiento de este momento y su construcción favorecería la unión del yu y el mu. Pero hay que descubrir la influencia de cada momento vivenciando por Tori y por Uke, procurando identificar en ellos su ideología subyacente, que es la ideología de Tori en cuanto que observador significativo de los reales y verdaderos reflejos de cada movimiento. Aunque muchos de los movimientos armónicos en el Aiki-Jujutsu y artes derivadas del concepto Aiki se establezcan a través del círculo, si observamos en profundidad, en cada una de ellas existe un punto que se relaciona con el comienzo y el final del movimiento. Ese punto, en muchos de los casos, puede ser denominado Teihaku. En lengua japonesa, Teihaku
se traduce literalmente como anclaje, significando en este caso el punto donde anclamos la fuerza de Uke. Musubi, primer contacto entre Tori y Uke con la superficie energética del oponente. Composición más básica y equilibrada. Es el punto en el centro del plano. En el caso específico del Musubi, como es en este tipo de interacción, la fuerza de fricción depende principalmente de la fuerza normal que presiona una superficie contra la otra y de la rugosidad de las superficies, y tiene un determinado valor si un cuerpo está parado en relación al otro y otro valor, generalmente menor, si existe movimiento relativo entre los cuerpos. En todos los puntos trabajados en la energía encontraremos las dos vertientes, positiva y negativa de cada forma. Así, de la misma forma que en el estudio del Musubi encontramos las diversas formas de aprisionar a Uke, debemos encontrar también las formas de liberarnos de él. Esas dos formas establecen los dos polos que intensifican la importancia del Musubi en las prácticas del Aikijujutsu. Shibaru es toda la forma de amarrar, prender y aprisionar la energía del oponente. Esta energía puede ser aprisionada en el lugar donde ocurre el agarre de Uke, Ichi Shibaru, preso en el punto específico determinado, y distante del agarre, influyendo en alguna otra parte que mantenga la energía del momento, Kitomeru, interrumpiendo o parando la energía. Hodoku es toda la forma que libera, que desata y permite alejarse del ataque de Uke. Esta puede dividirse en Kaihosuru, donde Tori se libera apenas de la energía empleada por Uke, agarre, aprisionamiento o inmovilización, y Ugokasu, que permite a Tori alejarse de cualquier posibilidad de un ataque sucesivo. En estas dos vertientes encontraremos un único medio de interiormente dar el primer paso para comprender el momento del Musubi y su reverberación en la aclaración. Don de Tori frente a la voluntad de Uke. Tales procedimientos nos permitirían penetrar en el significado del arte mismo, permitiéndonos comprobar los orígenes de cada energía y la actuación en la trilogía cuadrado, triángulo y círculo, ahora en orden creciente y dominante, diferenciándolas de aquellas que están verdaderamente aprisionadas y detenidas. Quizá ahí resida el principio de la comprensión del nagare, fluidez.